Bienvenidos a la segunda sesión de este Global Week sobre Employer Branding. Y hoy desde Miami nos acompaña la mismísima Lourdes Murillo. Lourdes, muchas gracias. Gracias por tu presencia. Y para que te conozcan todos, déjame pasar este video. Lourdes Murillo, Board Member and Director of Mentoring Program Camacom, ingeniera industrial con un máster en finanzas, es coach facilitadora, líder de transformación, experta en desarrollo organizacional y gestión de talento. Lourdes es una visionaria de negocios con un enfoque estratégico que conecta la visión empresarial con la cultura organizacional. Con más de 20 años de experiencia, ha liderado equipos en corporaciones Fortune 500 en más de 18 países. Como miembro consejero de Harvard Business Review, su investigación se centra en la estrategia de negocios, transformación digital, liderazgo inclusivo y disrupción. Bueno, y lo más importante, si hablaron de esos más de 20 años, desgraciadamente pues ya se ventaneó porque no lo parece, pero hace más de 20 años que nos conocemos. Muchas gracias, Lourdes, es un placer estar contigo este día en un tema sumamente relevante. Déjame encuadrarlo. Conocen nuestra tabla, ahí les dejamos la liga para que la puedan descargar. Pero en los 12 elementos, el elemento más relevante de la cultura y por ende de la marca empleadora tiene que ver con la filosofía. Ese es el primer elemento. Pero el primer componente del primer elemento es el propósito. Y sobre ese tema vamos a estar dialogando y tomándonos este café con Lourdes, hablando del propósito. Pero antes de ver el propósito y lo que significa dentro de la cultura y dentro de la marca empleadora, pues vamos a empezar conociéndote un poquito más. Y para ser coherente con esta idea del pináculo de la cultura o la clave de bóveda de la marca empleadora, que es esta parte más trascendente, ¿para ti qué? Te voy a hacer dos preguntas en uno. ¿Para ti qué es el propósito, Lourdes? Y para ir calentando motores, ¿cuál es tu propósito personal? A ver, cuéntanos. José Luis, muchas gracias por esta invitación. Súper agradecida, de verdad, y muy contenta de estar aquí. Contribuyendo un poco con mis propias experiencias. Bueno, para mí el propósito tiene que ver con el impacto y luego podemos hablar cómo se relaciona. Pero bueno, quiero empezar más por ese lado personal de cuál es mi propósito. Yo tengo un propósito muy claro de transformar y optimizar. La verdad es que a mucha gente le cuesta trabajo definir su propósito. A mí no me costó trabajo llegar a ello, dado que creo que está ligado con el talento, para qué es uno bueno. Antes de yo tenerlo tan claramente definido y guiar todas mis acciones hacia ese propósito, bueno, simplemente tenía yo que pensar en cómo, en qué hacer, o sea, en qué quería yo hacer de mis acciones y de mi trabajo. Simplemente fue pensar un poco para qué soy buena, qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que quiero hacer para llegar a estas dos palabras de transformación y optimización de procesos, de gente, de cualquier cosa que se me ponga enfrente. Yo tengo una mirada diferente y puedo llegar a optimizarlo. Ay, Lourdes, me encanta la claridad, pero le voy a rascar un poquito más y de cómo llegaste, ¿no? Ya más o menos nos trazaste un poco preguntas poderosas, pero fíjate que yo me he encontrado, especialmente después de la pandemia, en los procesos de coaching, de mentoring, más en estas conversaciones uno a uno, un montón de ejecutivos que su verdadero problema a resolver o lo que quieren trabajar en las sesiones es el propósito. Y me llamó la atención, y esto es algo que se ha repetido, ¿no? La dificultad de personas muy exitosas que efectivamente seguramente toda su carrera profesional se han centrado en ese éxito y como no hay nada más trascendente, llega un momento dado en su carrera que no le encuentran sentido. Y bueno, te transmito a ti para que ayudemos a estas personas que nos están escuchando. Esa inocencia que me preguntan, ¿cómo se hace un propósito? ¿Cómo uno llega a entender y comprender su propósito? Y me dicen, es que yo nunca he tenido un propósito. Es como si fuéramos autómatas, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaste a esa simplicidad aparentemente de transformar y optimizar? Bueno, yo siempre he sido bien práctica y creo que la pregunta que me haces la puedo dividir en dos. Primero, hay que preguntarse el para qué. Por ejemplo, en una metodología de solución de problemas,
Se dice que uno tiene que encontrar la causa raíz del problema y entonces uno tiene que ir haciéndose el cuestionamiento del por Sí, qué, sí, hasta sí. llegar al problema, digamos, raíz, a la Raíz. causa Ajá. raíz. Viéndolo hacia el propósito, que el problema es hacia el pasado, el propósito es hacia el futuro, la pregunta que hay que hacerse es para el para qué. Bueno, yo trabajo, ¿para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Porque las respuestas que vamos a ir encontrando generalmente no son tan grandes y trascendentales hasta llegar al para qué raíz, digámoslo así. Que tiene que ser bien conceptual, muy macro, pero es que de esa forma, teniendo un concepto mucho más macro, nosotros podemos orientar todo lo que hacemos en la vida, no necesariamente en nuestro trabajo, sino en cualquier lugar, hacia ese propósito. Fíjate que me gusta mucho, ves esta referencia de Simon Sinek, que es ya el Golden Circle, ¿no? El qué, el cómo, y en la traducción en español del why se hizo el por qué, ¿no? Y a mí no me gusta, porque no es empezar por el por qué, sino más bien sería empezar por el para qué, porque el por qué siempre te evoca siempre exactamente a una parte reflexiva hacia atrás, o en esa ya dimensión que dabas de la innovación o de análisis de problemas hasta encontrar las causas, ¿no? Y mientras que el para qué te proyecta a imágenes positivas de futuro, ¿no? Y a una trascendencia y que te da esperanza y que te da sentido en cuanto a significado y en cuanto a rumbo, ¿no? Y me encanta la economía del lenguaje, porque al mismo tiempo en tu propio propósito está pues la doble dimensión casi del hemisferio cerebral, ¿no? La parte de transformar, de cambiar, de la vida, y al mismo tiempo la parte racional, estructurada de optimizar, ¿no? Con dos palabras, de alguna manera integras, ¿no? Estas dos Así es, dimensiones. José. Y algo que nos pasa a nosotros como consultores, bueno, ahora que veía esa dualidad entre transformar y... cuando nos conocimos hace tiempo en Holcim, me acuerdo hace más de 20 años, cuando apenas eras trainee, para no revelar tu edad, No, hombre, ya ya, estabas que ya revelar. que, ya que... No hay problema. En aquellas épocas, la mayoría de los clientes tenían esta escisión de misión y visión, ¿no? Me acuerdo perfecto, ¿no? Y el origen, ya tenemos gente muy joven, generación Z, millennials, que ya hablan de propósito, de manifiesto, de credos, en fin, de sueños. En la antigua, en la primera tabla periódica, justo los dos elementos, propósito es nuevo, lo quise simplificar, y antiguamente aparecía misión y visión, ¿no? Y misión y visión, déjenme contarles un poquito de historia a los que nos están escuchando, viene de las certificaciones ISO 9000. Todas las certificaciones ISO 9000 partían como premisa que las compañías tuvieran una misión, una visión y unos valores. Entonces, a cada planta, centro de distribución que fueras, aparecía ahí los pósters de la misión y visión, ¿no? En Esto, realidad, ¿sí? bueno, perdón que ya te ¿Sí? interrumpí, pero en realidad, pues ese es el planteamiento estratégico, el cómo se traduce desde un lenguaje corporativo, justamente el propósito, el para qué está la compañía. O sea, cómo se le llame no importa, No pero importa. o sea, el tenerlo presente para todos los empleados, eso sí que es importante, porque al final, pues sí tiene que haber un empate y una inspiración de alguna forma en qué quiere la compañía lograr ser y cómo yo contribuyo a esa compañía. De Fíjate, hecho, sí, sí, sí. bueno, perdón, no, 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 sigue pero Lourdes, es por que favor. para también, bueno, continuar con el tema del cómo yo llegué también a la visión, y Sí, eso es más bien sí, anecdótico que lo que quiero sí. contar, es que hace muchos años alguien me preguntó, bueno, ¿tú a dónde quieres llegar? ¿O cuál es tu propósito en la compañía? Y mi respuesta natural y poco madura en su Sí, momento sí, fue, bueno, yo quiero llegar a ser CHRO. Pero ese no es un propósito. claro, O sea, cuando me cuestioné yo eso, dije, bueno, voy a tener un puesto, pero ¿para qué? Al final un puesto lo tienes para impactar con tu pensamiento, tus decisiones para algo mayor, claro. que es justamente ese propósito de compañía. Y fíjate que tu propia experiencia, cómo tú llegaste, es justo el problema que yo veo con ejecutivos donde están muy clavados en la parte de la efectividad, de la productividad, de los objetivos del negocio, que cuando de repente levantan la cabeza
toman perspectiva y empiezan a reflexionar sobre su legado, se dan cuenta que no es suficiente la cuenta de resultados, ni los beneficios, ni los éxitos que los demás aplauden, sino que justo ese legado tiene que ver con cómo van a trascender. Y ahí es donde sienten ese vértigo, porque han estado posicionados en temas racionales, estructurales, materiales, simbólicos, pero no trascendentes, ¿no? Y ahora que te veía el para qué, para sofisticar un poquito y compartir, creo que ya es de dominio público esta metodología, es muy conocida, la famosa del Ikigai, este modelo japonés. Pero les puedo decir que me ha sacado de muchos apuros, porque justo ese modelo tiene esa conexión entre lo más trascendente y lo más material, que es por lo que te pueden pagar. Para el que no lo conozca, son 4 preguntas: ¿qué es lo que te apasiona en la vida? ¿En qué eres bueno? Y ojo, porque uno se lleva sorpresas. A veces eres muy bueno y te reconocen y te premian. Por una inercia profesional llegas a ese sueño que tenías, y cuando lo tienes dices, pero si esto no es suficiente, ¿no? Porque a veces sigues en una dinámica, ¿no? En una ola de desempeño, de reconocimiento, a veces inclusive en casos más profundos, de un reconocimiento social, ¿no? Que en el fondo, cuando lo obtienes, te das cuenta que no es suficiente, ¿no? Entonces, a veces lo que haces bien no es lo que más te apasiona. Y algo que también, nada más así como anécdota, normalmente, cuanto más alto es el ejecutivo, la pasión tiene que ver con temas de arte o de algún instrumento que han dejado, que siempre han soñado. Y me llama la atención porque siempre es algo, las bellas artes, la música, la danza, el teatro, el cine, son inútiles, solo sirven para compartir la belleza, ¿no? Pero bueno, me enrollo mucho. ¿En qué me apasiono? ¿En qué eres bueno? ¿Qué es lo que los demás pueden apreciar o valorar de ti? Y lo último, por lo que te pueden pagar. Y en la conjunción o la confluencia de los 4 elementos es donde emerge normalmente lo que para ti fue tan claro, que es transformar y optimizar. Ahora, justo conectabas en tu historia de vida esa conexión del propósito personal con el propósito de la empresa. A ver, ¿qué tan fácil, porque si tú ya lo tienes claro, lo tienes definido, qué tan fácil te ha resultado en tu trayectoria, en tu carrera profesional, que ha sido súper exitosa por otro lado y que está en un punto de inflexión, yo sé, pero que eso no lo vamos a abordar ahorita, al menos aquí en público? ¿Cómo has visto esta conexión en lo personal de tu propósito de vida con el propósito de las compañías con las cuales has trabajado? Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes industrias, diferentes compañías, y todas las experiencias han sido súper buenas, de grandísimo aprendizaje, pero no necesariamente todas han sido sencillas en cuestión de cultura y propósito. O sea, sí me he topado tanto con gente como con empresas que no necesariamente empatan con mi sentido de valores, de propósito, etcétera. Pero hasta no tener la experiencia, No lo digamos, hasta no sabes. haberla vivido, es Claro. que yo no lo sabía. O sea, yo soy una persona muy positiva generalmente, bueno, más bien no generalmente, sino en prácticamente todo, es mi filosofía de vida. Eh, Así que yo siempre decía, a mí me gusta todo, así que mi problema es que me gusta todo, así que no sé decirte qué cosa es difícil para mí, porque todo me gusta. Sin embargo, cuando estás inmerso en un problema o en una cultura que no necesariamente es la tuya, es cuando yo aprendí a que no estaba dispuesta a sacrificar mis valores y mis temas de cultura y de propósito por nada. O sea, tengo, digamos, bastante flexibilidad y adaptación para cualquier situación. Sin embargo, hay valores no negociables en donde uno no entra. Y es ahí donde creo que yo aprendí a buscar propósito en todos los lugares donde trabajo y a empatarlo con el mío. O Claro. sea, si yo entro a algún entorno en donde yo no tengo oportunidad de transformar o de mejorar algo, optimizar algo que requiera desde mi punto de vista hacerlo, definitivamente no será para mí. Entonces, el conocer, por eso te digo que el Sí. statement del propósito es bien importante, porque el conocerlo, el hacer esa investigación
y saber que se va a poder empatar con el mío, en algún momento va a poder converger en el impacto que yo quiero lograr y en la estrategia y en el propósito que la empresa quiere lograr, convergen en algún momento y es ahí cuando yo le doy el valor a mi contribución. ¿Y Si no se lo encuentro, ni le entro. ¿Y qué tan coherentes son las empresas, Lourdes? Así, hablando así en confianza, ahora que nadie nos ve. O sea, obviamente mi práctica profesional pues ya la conoces, que es diseñar, transformar las culturas y cuando me enfrento a los boards pues siempre te miran así como si esta cosa fuera una cosa idealista, romántica, como alejada del día a día, ¿no? ¿Hasta qué punto tú has visto, sin entrar obviamente ni en personas ni en detalles, que no, ese no es el punto, pero ¿qué grado de coherencia tú crees que existe en las compañías entre lo que dicen con lo que luego hacen? Bueno, vamos a A desglosar ver. esa respuesta, porque primero que nada, déjame mencionar la Sí, intención. sí, Yo voy a partir desde lo positivo y ok, voy a pensar que la intención de las compañías cuando tienen una declaración de propósito y de valores, la intención es lograrla. correcto, No necesariamente la viven. ok, Eso es otra cosa. No necesariamente la predican los líderes, no necesariamente son el ejemplo, digamos, a seguir. Pero es que eso depende de la madurez en donde esté la compañía con respecto a ese statement. Entonces, no siempre existe esa coherencia, sí, pero quizá esa coherencia esté derivada por la madurez organizacional en donde se sí, encuentra la compañía en ese momento y que sin duda querrán llegar a construirla. No lo declaran por declararlo, porque desde mi punto de vista, sí que todas las compañías hacen muchos esfuerzos por lograr hacer la inmersión, el adherimiento, la adhesión, perdón, sí, sí. sí, no, yo ya estoy aquí Estamos hablando en un una semana poquito global, horrible. habla en el idioma que tú Qué horror. quieras. Y si no, nos lo Este, inventamos. ya están haciendo como esa adhesión, no todas lo logran tan fácilmente. Y ahí tiene mucho que ver el líder, que ahí es otro tema Sí, que ese es un seguramente tema. vas a querer Sí, no, indagar. vamos a entrarle, pero venga, con dureza, porque justo yo suelo decir que, así como doctor, qué tan grave estamos, el principal dolor que yo he visto es, bueno, digamos, la no coherencia sería la parte elegante, a veces me he visto un poco más exagerado diciendo la esquizofrenia entre lo que la empresa dice. Esquizos en griego es división, entre lo que la empresa dice que es o que quiere ser, o la intención, como tú bien dices, de su propósito, sueño, cultura, manifiesto, credo, ADN, como fuera, y lo que luego el líder hace, ¿no? ¿La gente a quién sigue? ¿Sigue la empresa o sigue al líder? ¿Tú qué opinas No, en este dilema? definitivamente siguen. Sí, a ver, yo, la empresa sí, o sea, la rige la cultura y eso ni siquiera somos nosotros quienes podemos hablar. Hay una frase célebre de Peter Sí, Drucker, es que la cultura se come a la estrategia por desayuno, sí, o se desayuna la estrategia. Entonces, ¿la cultura quién la conforma? Esa es la pregunta. La cultura la conforman todos, pero surge del líder. sí, O sea, hay muchos procesos que vienen de abajo hacia arriba, pero específicamente desde mi perspectiva, la cultura se construye de arriba hacia abajo, como le dicen top-down. sí, sí, Como siempre se dice, la cultura organizacional más pequeña es una familia, una pareja donde viene de culturas diferentes, se casan, tienen sí, hijos, si sí, es sí, que eso es lo que quieren, y la educación y la cultura que se forma en esa organización tan pequeña la imponen, o sí, la imponen los padres, la sí, mandan, la sí. dictan los padres, que evidentemente las porciones de abajo y el contexto de abajo puede influir esa cultura sin duda alguna, porque hay condiciones específicas que hay que tratar, pero la cultura viene del líder. Fíjate, ahora sí que regresamos a algo del líder, pero acabas de meter otro terreno que me apetece mucho platicar, porque la tendencia ahora de varios de nuestros clientes es justo en esta corriente agilista de empoderamiento de las tribus, del cambio significativo en los roles de autoridad, de liderazgo, un liderazgo más servicial. Hay unas tendencias muy fuertes a transformar la cultura bottom-up, ¿no? A través de los influencers, de las tribus. Y bueno, uno tiene que estar siempre atento a estas señales, a estas tendencias, pero yo veo ahí un riesgo porque igual me veo muy ñoño, pero en la antropología psicológica, en todas, como dices, desde la familia, en todas las tribus ancestrales,
se da un proceso de endoculturación en el cual los ancianos, vamos a llamarlo así, es decir, los veteranos de la tribu, de la comunidad, de la familia, los padres, o en este caso los líderes que además tienen autoridad, pues invitan, comunican, persuaden u obligan a las nuevas generaciones a adoptar ciertas conductas como las adecuadas para este contexto, para esta familia, esta comunidad, esta tribu, esta cultura. ¿Cómo has vivido tú este choque generacional, en fin, entre la herencia casi ancestral, donde los sabios, los viejos, las ancianas nos transmiten vía oral y sus actos, la cultura, a este empoderamiento ahora del empleado como singular particular, su employee experience, hasta el límite que se junta en tribu y transforma en la cultura? ¿Cómo lo estás viviendo? Pues eso es bien interesante porque muchas cosas se me vienen a la cabeza y luego se me olvidan, por No cierto. te preocupes, la vamos retomando. Tener mejor memoria. A ver, primero voy a hablar de las generaciones en general. Es un tema que a mí me gusta y me apasiona, sin embargo, yo nunca lo he tratado como generación como tal. Déjame decirte, porque a lo mejor esto causa cortocircuito para quien lo oiga, pero para mí la generación es el reflejo adaptado de la cultura. Okay. Es decir, la persona como tal, la nueva generación, el joven que tiene nuevos motivadores para trabajar en alguna empresa, que no son ni se parecen en nada a lo que yo tenía y a lo que tenía un baby boomer, no es porque él lo traiga en el chip nuevo, es porque la cultura que está viviendo de agilidad, de digitalización, de procesamiento de información, condiciona. Todo eso está condicionando a lo que la gente quiere. Es decir, incluso los cambios, o sea, la ampliación del espectro de vida. O sea, antes un joven de 20 años estaba pensando en casarse y tener hijos quizá a los 20, 25, no en mi generación. Para mi generación iba por los 30 y dependiendo del país y la cultura también. Así es. Pero hoy, dado que el humano vive más, pues obviamente todo esto se va alargando. Entonces, una persona que entra a trabajar en su etapa productiva a los 20, 24 años, lo que menos quiere pensar es en el ahorro, bueno, quizá en el ahorro sí, pero en todos los temas que a nosotros nos preocupaban como cabezas de familia que estábamos tratando de formar ahí. Claro. Ahora no, ellos, si les dan un trabajo y les dura 6 meses y luego pueden cambiar a otro porque además lo hacen remoto y luego a otro, es que ya no tienen esa prioridad para tener esa estabilidad que uno en su momento buscaba. Pero eso no es derivado al gusto personal, o sea, eso es realmente condicionado un poco que vivimos. por los cambios sociales y culturales, ¿no? Así es. De hecho, fíjate que me evocaste, y perdón que regrese pero un día una junta contigo en la entrega justo en Holcim, en aquel momento era a Pasco todavía, Holcim a Pasco, la entrega de relojes por antigüedad, si no recuerdo mal, a los 25, 30 y 35 años, ¿no? Y recuerdo que me los pusieron ahí en la mesa y me dijeron, José, es que sentimos que esto ya pues, no tiene sentido, ¿no? Porque las nuevas generaciones obviamente no están pensando en trabajar 25, 30, 35 años, ¿no? Y efectivamente, a un joven de 25 años no se queda en una compañía pensando que dentro de otros 25 años le van a dar un reloj Omega. Pero nosotros hemos vivido eso, hemos vivido esa transición, ¿no? Los cambios que estás diciendo sociales son enormes y el sentido de lealtad o de compromiso, a mí me genera, una dualidad estas nuevas generaciones donde por un lado son muy conscientes del propósito y quieren trascender, pero al mismo tiempo su nivel de compromiso y su vivencia como empleado, su ciclo de vida es mucho más corto. ¿Cómo compaginar, hablando de cambios sociales y de circunstancias que se están dando alrededor, esta idea de no poder trascender y un legado a los 25 años porque no voy a esperar a que simbólicamente me regalen un reloj, ¿no? Porque quizá la trascendencia antes estaba más ligada a, al nivel jerárquico, puede ser, ¿no? Al nivel simbólico de crecer hacia arriba, ¿no? Es correcto. Ahora la trascendencia pues puede ir en cualquier aspecto. No, es más, ni siquiera me atrevo a decir que los jóvenes de 20, 25 años tengan claro en qué quieren trascender y también me atrevería a decir
que tampoco tienen claro un propósito. Yo lo que creo es que independientemente de la generación en donde nacieron, siguen siendo seres humanos y Sí. como seres humanos tienen, y tú bien la conoces, la pirámide de Maslow, tienen necesidades y tienen una necesidad que es la trascendencia. Que la tengan clara, no, pero que no están en la prioridad de buscar la trascendencia en sus 20 25 años, también lo creo, porque pues su prioridad es otra. Fíjate que diste hace un rato la clave con respecto al compromiso y la temporalidad. Lo que yo he visto en las nuevas generaciones es que su trascendencia es hoy, y no en un sentido de frase memorable, sino temas de bienestar, de salud física, de salud emocional, o sea, lo que hoy pueda contribuir a darle un sentido a mi trabajo, más allá de la propia productividad, tarea o inclusive reconocimiento. O sea, creo que sí son muy sensibles a temas del medio ambiente, a temas de diversidad, a temas de salud mental, pero lo buscan no como una utopía de que algún día se va a alcanzar, ¿no? Sino ¿qué puedo hacer hoy? ¿Cómo puedo contribuir hoy? Reciclando, participando en un círculo, reconociendo a alguien. Y me gusta mucho esa conexión que dices de los cambios sociales que vimos, que al final del día condicionan nuestras necesidades y expectativas y por ende la cultura y por ende la marca empleadora, ¿no? Y el ciclo y el diseño del ciclo de vida, ¿no? Espérate que me saltaste Sí. perdón que ya te quité la No, inspiración, no, pero ahora me lo recuerdo. saltaste con una frase, dijiste cómo le dan los jóvenes el sentido a su trabajo. ¿Y no será que quizá le tengan que dar sentido a su vida a través de su trabajo? Sí, de hecho, y que no se me olvide lo del reconocimiento, porque es algo que he visto también en los estudios de generación Z. Fíjate, mi abuelo vivía para trabajar. O sea, esa generación, mi papá pues era baby boomer, en fin, más tradicionalista, más allá de baby boomer, pues el sentido de mi abuelo era el trabajo y hemos conocido personas, en fin, que se jubilan y pierden el sentido de su vida porque todo su sentido era trabajar y trabajar y trabajar, ¿no? Pareciera que mi generación X contribuyó un poco, no, trabajamos para vivir, como si de alguna manera el trabajo fuera un castigo divino, pero que algún día recibías el premio, no nada más del reconocimiento social, sino de tu jubilación y que entonces ahí alcanzabas el bienestar. Y lo que yo he sentido en tu generación y las que siguen es una mayor, como decías ahora, como mayor integración entre vida y trabajo, para bien y para mal, ¿no? Porque todo se confunde y no se diga ahora a través de los dispositivos móviles donde hay que poner ciertos límites, ¿no? En el sentido de que ya integras la vida al trabajo y el trabajo a la vida, ¿no? Y todo esto parece contradictorio, ¿no? Porque en el fondo eres más consciente de tu salud física, emocional, de otras disciplinas y dominios, una ausencia igual de compromiso de largo plazo. Entonces pareciera que es gente más desconectada y en mi experiencia es que están más conectados, pero con conexiones diferentes a las que venimos arrastrando en herencias, ¿no? Y algo que hemos visto es que la mayoría de nuestros clientes que han sido exitosos en el siglo XX, pues se han enfrentado al siglo XXI con un choque cultural brutal, ¿no? Porque los cambios sociológicos, económicos, políticos hacen que el sentido del trabajo sea diferente. Claro, pero fíjate que, y lo estoy pensando ahora Sí, también, pero sí, pues estamos conversando, así no es. tengo ninguna teoría fundamentada todavía, pero así como dijimos, como yo acabo de reflexionar, bueno, la nueva generación está buscándole sentido a su vida, en donde el trabajo es un componente de su vida. Bueno, las empresas también tienen que tener esa capacidad de adaptación al entorno actual. Y eso, conectándolo con la Sí, pregunta que tú sí. me hacías de cómo las nuevas generaciones se adaptan, bueno, las empresas también se tienen que adaptar. O sea, el entorno en el que nace un joven hoy, bueno, un Sí, niño hoy en tema de digitalización, procesamiento de información, masividad de datos, es el mismo entorno en el que vive la empresa. Por lo tanto, hablando del empoderamiento que tú decías, del empoderamiento del empleado como tal, como ente para influir en en la cultura, tampoco digo o sea, sí, las sí. cosas no son blanco y negro. Evidentemente también la gente influye en la cultura. Yo decía, en una familia sí que las reglas las ponen los padres. En una empresa sí que las reglas las puede llegar a poner el líder. Sin embargo, dependiendo de qué condiciones tenga la descendencia en este caso Sí, o sí. los empleados,
pues evidentemente esas reglas y esos modos y esos procesos y formas tienen que adaptarse y tienen que cambiar. Ahora también el empleado tiene que tener el derecho a hablar, dado que evidentemente integrar las opiniones y bueno, el conocimiento de toda la organización influye en la innovación, influye en la inclusión, etcétera. Es importante tener esa cultura de escucha de todas las partes, Sí, no queriendo decir que las reglas al final se van a dictar porque una persona las diga, pero sí hay que tener mucha más receptividad para tener el input de toda la organización, así es. a diferencia de antes que solamente el input Sí, venía de había los una voz, tomadores de ahora hay decisión. múltiples voces. Y fíjate Claro. que hace un ratito que dije, no, luego retomo lo del reconocimiento, uno de los rasgos que yo he visto de choque, pero que es normal, poníamos el ejemplo de estos ejecutivos que han estado 25, 30 años y les dan un reloj, ¿no? Y que hasta se sienten mal cuando les dan un reconocimiento positivo, ¿no? Voy a arquetiparlo un poquito, ¿no? Para entendernos esta famosa frase de, no, pues por esto me pagan, ¿no? Es mi obligación, ¿no? Muchas personas fueron seteadas así en el siglo XX, ¿no? Como esta idea de ser un funcionario de la compañía, que realmente la relación con tu autoridad es, en fin, de hacerte ver lo que estás mal, porque lo que está bien, por eso te pagamos, ¿no? Y personas que no han recibido retroalimentación, que su evaluación del desempeño, pues prácticamente se revisa si bien una vez, 2 veces al año, ¿no? A las nuevas generaciones que, como bien decías, a nivel de comunicación social están acostumbradas a subir algo a Instagram y recibir like de manera inmediata. Entonces, si tu cerebro está seteado a estímulo-respuesta, hago algo, digo algo, comunico algo y recibo like, ¿cómo va a haber esa escucha entre una persona que se siente mal recibiendo un like o a lo máximo que anhela es a recibir un like a los 30 años o en su defecto en su evaluación del desempeño? Es muy complicado, ¿no? El hecho de escuchar y de ser sensible a esa inmediatez o a enfrentamientos que yo veo de los líderes old school que dicen, bueno, es que yo solo reconozco lo extraordinario, no cualquier cosa, ¿no? Esas son las frases que uno escucha, ¿no? Y al mismo tiempo hacemos esta journey de las nuevas generaciones en su ciclo de vida y uno de los temas que más brincan es, sí, el propósito está muy bien, lo ven muy remoto, yo necesito el like, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto tú esta parte de reconocimiento? A ver, y esa conexión con lo más trascendente. Ya veo con cara No, ahí ¿de sí qué me lado de metí. la película estás? A ver. No, sí, no, ahí sí estoy yo pensando cómo, o sea, que prácticamente cómo enfrentar, digamos, este tema. O sea, me dejaste reflexionando mucho, la verdad, porque no sé si tenga yo ahorita una respuesta, pero realmente es que todo este tema de las redes sociales sí que ha cambiado, o sea, este tema del funcionamiento, del Sí, de la procesamiento de las dinámica redes social, sociales y de sí. cómo interfieren en el modo de pensar y en el reconocimiento que uno y en la motivación que uno recibe. No sé, ahora dicen que, por ejemplo, los niños, los adolescentes, tienen un sistema de recompensa instantáneo, lo Sí, cual no te hace desarrollar tu sistema de tu voluntad como sí, tal. sí, Porque si no te gusta algo, lo cambias inmediatamente. sí, Evidentemente, eso es un reflejo de cómo los trabajos están cambiando más rápido, sí. el rango la antigüedad del Sí, empleado de promedio retención o de... actualmente es de un año, me parece, o menos, mientras que antes teníamos unas antigüedades con una estabilidad mucho mayor. Pero bueno, todo esto, como decíamos, es derivado de la cultura. Pero ese sistema de reconocimiento, de publicar todo lo que uno hace para además tener el reconocimiento de muchos, cómo tratarlo en las empresas. Bueno, finalmente tenemos lo tradicional que es el feedback, que es la comunicación pero de one on one, o sea, la cuestión customizada y personalizada tiene que ser muchísimo mayor. Es decir,
las culturas organizacionales me parece que pueden estar trascendiendo hacia culturas mucho más abiertas, por eso los espacios abiertos, Sí. el Open Door Policy, todos esos temas que si bien suenan ya medio anticuados, pero me parece que pueden darle más humanización al tema. Y, bueno, hay también muchas plataformas de comunicación que justamente enfatizan el reconocimiento a un nivel un poco más social, que son plataformas hechas para las empresas. Me parece que puede ayudar a las nuevas generaciones a recibir ese reconocimiento de las cosas que hacen. Em, Al final, fíjate, perdón que otra vez me voy a meter en Tranquilo. camisa de once varas, como Métete, métete. De decimos en hecho, pusimos México, al pero líder ahí en pausa. Ahorita lo retomamos. Si vas por ahí, caray, no, agárralo espérame, porque... pero es que A no ver. sé si sea, a ver, ¿será una necesidad de reconocimiento o será una necesidad de mostrar, de mostrarle al mundo lo que yo hago? Porque yo no sé si necesariamente lo muestran para recibir el like o lo muestran por mostrarlo, porque les gusta mostrarlo, porque les gusta sentirse parte de y es una forma de pertenecer. En fin, pues ya que lo lanzas así en formato pregunta y duda, y para meternos todos ya en el charco, a ver qué nos pasa aquí en las redes, eh, esa mirada que acabas de dar, esa perspectiva, hace, insisto, estamos arquetipando, por favor, que la Exacto, no hay nada generalización fundamentado. evidentemente, pero hace que la generación más joven sea insaciable en el reconocimiento. Yo digo, no quiero poner ejemplos de empresas para no herir susceptibilidades, pero lanzas una campaña y un sistema de reconocimiento y badges y dentro de la plataforma interna y nunca es suficiente. Yo creo que tiene que ver justo con el insight que acabas de decir. O sea, siempre quieres más, son insaciables desde el punto de vista del reconocimiento. Y en esa avenida y adicional, retomando, porque siempre en los días, cuando hablabas antes de escuchar, se me hizo algo muy bonito, ¿no? Escuchar es valorar y apreciar al otro. ¿Qué tiene de bueno esa expresión de a mí solo me reconocía en lo extraordinario? Que en el exceso de reconocimiento se diluye lo ordinario de lo extraordinario. Y estamos sacrificando calidad por cantidad y frecuencia. Y creo que ahí hay un problema. ¿Cómo recuperar ese reconocimiento a desempeños, a trabajos, a aportaciones extraordinarias? Es como si por buscarle una mayor frecuencia la estamos abaratando, ¿no? Con lo cual hay un problema ahí de que entonces lo extraordinario, al no ser tan visible, al no ser tan reconocido o al recibir el mismo aprecio, el mismo emoji, el mismo badge de algo no tan extraordinario, el sistema tiene que volverse mediocre. Y ahí hay un riesgo, para mi gusto, de meternos todos en esta ola y no mantener un poquito el hecho de decir, ok, incrementemos ese feedback y usemos los mecanismos presenciales y digitales para aumentar la frecuencia, porque es como, pues, como decir, es como si subo ya al Instagram algo a LinkedIn y alguien me da like dentro de un año, pues obviamente, o sea, pues, sería un absurdo, pero al mismo tiempo, ¿qué hacemos con lo extraordinario? ¿Cómo empezamos a revalorizar ciertos rituales antiguos que no tienen que ver con la antigüedad? Yo siento que ahí sí tenemos que quitarnos eso de encima y que difícilmente, salvo cambios extraordinarios políticos, sociales y hasta algunos de escasez o de crisis, va a hacer que regresemos a un empleo para toda la vida, ¿no? Entonces, con lo cual hay que entender esa fluidez y que las personas... no voy a decir la empresa, le iba a decir una vez que dije, bueno, entonces quieren reducir la rotación y me dijeron, no, nos encanta. Lo que queremos es que era un call center, no voy a decirla. Decía, normalmente el promedio son 6 meses, pero queremos que esos 6 meses sean épicos, porque las personas que han estado aquí 6 meses y se van felices, pero se tienen que ir porque el trabajo es muy pesado, justo es nuestra principal fuente de reclutamiento. En su pequeña tribu, amigos, primos, familiares, compañeros de estudios. Entonces, como la importancia de darle la vuelta a ciertos elementos y a otros realmente recuperarlos, ¿no?
Pues se de vuelven culturas embajadores y tradicionales. clientes al final, pues que si al final, dependiendo de la naturaleza del trabajo y de las aspiraciones de crecimiento de la gente, sin duda la retención se vuelve alguna vez, bueno, tiene ciertos niveles de flexibilidad y amplitud, pero en algún momento la gente se tiene que ir. Entonces, de esa forma, efectivamente, pues creas o sea, con una excelente experiencia, fortaleces la marca empleadora desde tu experiencia de los empleados Sí. que salieron de la compañía. Y fíjate que habíamos medio puesto en pausa, vamos a recuperar, para que no piensen que ahora nos fuimos a las nuevas generaciones, vamos a recuperar esta figura totémica de la lideresa, del líder old school, que además de ser líder tiene autoridad. Y empezábamos en la conversación, aunque ya nos fuimos por otros terrenos, hablando de esta posible incoherencia entre el propósito, esta declaración trascendente que da sentido al grupo, y la conducta de los líderes. Mi pregunta es, ¿puede un líder arrasar con su impronta, con esa falta de coherencia, con culturas de, no te voy a decir que hay milenarias, pero ya de empresas de 100 años? Y me viene, no voy a poner el ejemplo, pero 30 años de ejercicio profesional he visto capas de cultura en ciertos clientes propiciado, la empresa es la misma, la esencia es la misma, pero CEOs muy fuertes, con personalidades y con orientaciones muy fuertes, sí transforman la cultura. ¿Qué crees que sea más fuerte, el líder o el propósito? A ver, ¿como a quién Oh quieres my más, a papá God. o a mamá? Uy, yo te voy a decir una A frase ver, de cómo yo defino el liderazgo, casi que sí, le tengo ya marca registrada, pero para sí. mí el líder, sí, el líder es y déjame pensarlo en español y no es que yo sea. No, o si no en inglés, no, no sé. El embodiment, Sí. el embodiment es La incorporación, la, la la in- incorporación sería la corporalidad, ¿o no? sí, sí, es justamente la incorporación del propósito. O sea, un líder Qué para mí bonito. es aquella persona que transmite, o sea, es la personificación de un Personificación. propósito. Entonces, ¿qué es primero, el propósito o el líder? Yo creo que tiene que haber esa congruencia entre el propósito y el líder tiene que ser capaz de personificar ese propósito para que la gente lo siga. Me gusta mucho esa definición, Así es. porque yo tengo una frase que es: el cuerpo no engaña. Cuando trabajamos temas de corporalidad, la narrativa puede engañar, si estás entrenado, tu propio discurso, pero el cuerpo es muy difícil. Y hablando de un cuerpo en un sentido profundo y trascendente, como estás diciendo, que es la transformación del propósito, que no deja de ser una narrativa, una historia, un sueño, un imaginario colectivo, pero hecho conducta, acción a través de una persona que todo el mundo observa. Ujú. Para mí, yo tengo otra frase que es: acción mata palabra. O Sí, sea, tu sin duda. acción y la acción en una decisión, en un manejo de un conflicto, en una priorización, el manejo de un proceso de cambio, no se diga el manejo de una crisis. Hay una expresión en México que me encanta, que es de las primeras que como español aprendí, que me dijo alguien: ya enseñaste el cobre. Y yo dije: wow, esa expresión está brutal, ¿no? Enseñar el Sí. cobre, ¿no? Cuando pelas un poco el cable y enseñas el cobre. Creo que en la acción del líder es donde se ve realmente qué tiene en su mente, cuáles son sus prioridades, hacia dónde quiere ir. Ahora, también de repente se nos hace muy sencillo, así como tírale al líder, ¿no? Tírale a la autoridad, ¿no? Hay muchas presiones en las empresas. Y las empresas, no se digan empresas grandes como en las que tú has trabajado, que cotizan en bolsa, que tienen que hacer reportes mensuales, trimestrales, donde de alguna manera sí está esta frase del desayuno, pero en el día a día yo no desayuno cultura. Normalmente los boards lo que desayunan son P&Ls y forecast Sí. y cotización de la acción. Yo no he visto desayunar cultura. ¿Por qué? Eso es muy cierto. Sin embargo, yo sí creo que la cultura influye en los resultados de negocio, porque al final, fíjate, por ahí había Sí, un cuestionamiento aquí sí, en cómo conectan las organizaciones
¿En qué desafíos tienen las organizaciones en la conexión del propósito con los colaboradores? Y para mí el desafío justamente ese era perder enfoque en que el negocio es negocio y el que el negocio al final tiene que reportar, en este caso si son organizaciones lucrativas, tienen que reportar resultados monetarios. Entonces el desafío es desenfocarnos de que seguimos siendo un negocio para enfocarnos en todo este tema del propósito conectado con la persona y con los propósitos personales. Entonces hay que tener esa capacidad de no olvidar que somos negocio, tratando de generar una cultura a través de un propósito que le haga sentido a la gente que contribuye en él para que eleve su productividad y genere mejores resultados, como en esa fórmula. Fíjate, bueno, perdón que no dije, sé que nos están escribiendo, perdón si de repente nos emocionamos aquí, conectamos una cosa con la otra, con el café, sigan escribiendo, porfa, si no nos da tiempo y no desahogamos en este espacio las preguntas de manera asíncrona, descuiden que a todas les preguntamos, ¿no? Y aquí hay una pregunta muy interesante que hace Isabel. Habla de la urgencia. ¿Qué es más urgente o qué es más importante, la cultura o el negocio? A ver, ahora que lo pusiste ahí, ¿qué crees entre importancia y urgencia? A ver. Qué buenas preguntas. Urgente e importante. Si yo pudiera ponerle una etiqueta a la urgente y a la importante, le pondría el resultado financiero del negocio lo urgente y a la cultura lo importante. Sí. Por lo tanto, habría que atender ambas en un sentido de prioridad, como uno trata lo urgente y lo importante, que todos en nuestras vidas tenemos ambos temas y tenemos que ir sorteando nuestro día a día para balancear y poder dar resultado en uno y en otro. Sí, me gusta mucho y coincido. Y es una pregunta recurrente como la escisión, ¿no? Es como la parte emocional, la parte racional. Hasta la broma que te decía de papá y mamá, es como si siempre tuviéramos que estar enfrentando, ¿no? Como un juego de suma cero donde o se da uno o se da el otro, ¿no? Y creo que tienes razón que son dos elementos más bien sistémicos, ¿no? Donde de alguna manera, por supuesto hay que dar el número y hay que darle vida al negocio, ¿no? Pero eso no está reñido con un sentido trascendente. No, Con, porque el con, sentido trascendente va a ser que la gente, quien produce, digamos, esos resultados, genere mejores resultados, los genere más rápido y los genere de una forma mucho más suave para todos. y, y esta pregunta ahora que te escucho, porque te veo tu convicción y me lo creo, ¿no nos hemos deshumanizado como en las empresas? No, en un afán, no sé, de capitalista. Y tú vives en Estados Unidos, que es como, en fin, la cuna del capitalismo, ¿no? Y en este Global Week no estamos, ya que estamos también terminando, vamos a las preguntas más trascendentes, en un cambio profundísimo de época a nivel económico, político, social, que uno de los cuestionamientos es, ¿para qué son las empresas? ¿Cuál es el sentido del trabajo? ¿No nos hemos deshumanizado? ¿No hemos convertido a los seres humanos en un elemento más del engranaje productivo, desalmándonos? ¿Qué opinas? A ver, ahora sí, y ahora que vienen las Bueno, elecciones, venga. no, claro. A ver, es que desde el punto de vista desde donde lo veas, si esa persona que efectivamente puede verse deshumanizada no está trabajando con un propósito personal, definitivamente es una pieza más que contribuye hacia un resultado económico. Si esa persona que está trabajando de la misma manera logra darle un sentido de trascendencia personal a su trabajo y a su contribución, entonces cambia. Pero creo que depende de la persona en sí. O sea, no creo que dependa de la empresa, porque finalmente, y sí, aquí, bueno, yo me sorprendo con el tema de la mercadotecnia, la venta y sobre todo el tema comercial, aquí es tremendo, muy deshumanizado. Utilizan mucho la emoción para conectar con un resultado económico, pero que me parece todavía más alarmante. Pero al final, cuando uno trabaja, si tienes ese sentido de trascendencia personal en donde tú sabes que estás contribuyendo para algo
no solo para la empresa, sino para un propio sentido, por ejemplo, el mío de transformación y optimización. Sí. Evidentemente sé que cualquier transformación y optimización que yo le pueda brindar a la empresa va a tener una mira de contribuir con resultado económico, pero al final está llenando como mi propósito personal, que es, bueno, yo para esto soy buena, esto me apasiona, soy transformadora, soy disruptiva, me gusta hacerlo y soy buena haciéndolo, lo logro, entonces para mí tiene sentido Fíjate, individualmente. sí, ya me están avisando que se nos acaba el tiempo, pero bueno, aparte del cierre, vete preparando el cierre, pero porque ahora que comentabas de esta conexión más personal, evidentemente, no nada más desde un punto de vista económico, sino desde un punto de vista cultural, en las empresas que nosotros trabajamos en Latinoamérica, en Europa, pues Estados Unidos marca tendencias, ¿no? Y para mí ha sido también muy significativo, también trabajando proyectos allá, pero tú que lo vives en el día a día, algo que he sentido es, antes de la pandemia, hasta había ciertas preguntas inapropiadas, como, como profundizar precisamente en cuál es tu propósito de vida o involucrarme en tu vida familiar, ¿no? En alguna de las compañías, no solo un lenguaje inapropiado, sino casi causa de denuncia, ¿no? Por un posible sesgo que podrías generar a través de esa conversación, ¿no? Y de repente, después de la pandemia, y aquí mismo estamos diciendo, bueno, la única forma de humanizar las compañías es conectarnos sincera, genuinamente, por el cuidado a la persona, hasta el límite de entender y comprender su propósito personal, ¿no? Y esto es un cambio, y yo lo he recibido de infinidad de líderes, especialmente ahí en Estados Unidos, que me dicen, José, es que nos cambiaron la jugada de ser proscrito, ahora de repente me estás pidiendo que me vuelva terapeuta, ¿no? ¿Cómo has vivido tú esa transición? Eh, Quizá desde la perspectiva externa, efectivamente hay muchos mitos sobre la conexión, sobre la despersonalización, sobre la frialdad, sobre la orientación al número, al resultado. Desde mi propia experiencia y en las compañías donde he trabajado, eh, o sea, como equipo interno, funcionamos más conectados personalmente. O sea, nunca le vi como esa Cambio. grandísima diferencia. Quizá en el tema de comunicación esperada, sí hay alguna diferencia. En estilos de comportamientos ejecutivos también las hay, en expectativa de cómo se maneja uno, de qué sí dice, de qué no dice, pues puede ser también, pero cuando hay confianza y se trabaja mucho aquí con la seguridad Sí. psicológica, eh, pues es esa construcción de confianza, de poder hablar, de poder ser tú, de poder ser natural, que no la veo tan radical, o sea, no son aquí robots que nada más Claro. están para trabajar como equipos, son humanos que también conectan de alguna forma con sus respectivas diferencias, bueno, en cuanto a horarios, en cuanto a tratamientos, etcétera, procesos inclusive. Ujú. Ahora sí, ya sí me están haciendo señas de que ya. Para cerrar, venga, en este mundo de los hacks y de la inmediatez y del resumen y de los tips o como tú quieras llamarlo, ¿con qué te quedas después de esta plática, Lourdes, entre mi propósito de vida, mi propósito personal, el propósito de la compañía, el propósito de los líderes? Algo que quieras para cerrar, comunicar, orientar, guiar. Bueno, a mí me encanta esta frase que comentamos del líder, es la personificación del propósito. Y yo creo que cada quien, independientemente del rol en donde esté en cualquier organización, pues tiene que ser líder de su propia vida y de su propio futuro y de su propio propósito. Así que hay que ser congruente en personificar con actos, con acciones, con palabra y con intención, pues todo lo que uno quiere. Ay, gracias, Lourdes. Ahora que conectabas el propósito con el futuro, gracias a que hay propósito, gracias a que hay sueños, gracias a que hay un futuro, yo sé que es fuente también, ahora que hablabas de la seguridad psicológica, ese futuro genera estrés, genera ansiedad, genera angustia, pero dándole ese enfoque positivo del cual eres ejemplo y también en esta plática, gracias a que existe futuro, existe esperanza. Sin propósito no habría esperanza.
Sin esperanza no habría vida, y si no hay vida, no hay crecimiento, no hay aprendizaje. Entonces, gracias por iluminarnos, por inspirarnos, por sacar lo mejor de nosotros para los demás, que esa sería mi recomendación a la hora de diseñar el propósito personal y organizacional. Muchas gracias. Gracias también a todos los que nos mandaron sus preguntas. Les prometemos que a todas las contestamos y les esperamos en la siguiente sesión de este Global Week de Employer Branding. 1, 2, 3, come on. Sabemos lo que hacemos y hacemos lo que queremos.